Hola, buen día con todos. Soy Bruno Acevedo, médico residente de reumatología de segundo año del Hospital Arzobispo Loaiza. Y el día de hoy, continuando con las exposiciones de telesalud, voy a presentar el tema de gota para poder entender un poco mejor esta patología. Em, Entendemos primero, debemos tener en cuenta primero dos conceptos. Uno es em, que la gota, a pesar de que se conoce como el depósito de los cristales del ácido úrico, propios bueno, del depósito en las zonas distales del cuerpo, no es como otras enfermedades en las cuales hablamos como la diabetes, que es decir, glucosa alta es igual a diabetes o presión alta es igual a hipertensión. No, en los pacientes en los cuales tienen un nivel de ácido úrico elevado, este, hablamos del término hiperuricemia, en los cuales, de acuerdo al laboratorio, siempre tener en cuenta como punto medio, punto de corte, el ácido úrico sérico mayor a 6,8 miligramos por decilitro o mayor a 7, de acuerdo al laboratorio mencionado, estaríamos hablando de una hiperuricemia. ¿Y qué vendría a ser la hiperuricemia? Es esta concentración elevada de ácido úrico producto de la agradación de las purinas. Como ya saben, propio de la replicación celular, de la ingesta diaria del paciente, sobre todo en los pacientes que consumen carne, con una elevación, un recambio celular elevado, en la síntesis de novo, los pacientes que consumen alcohol van a tener un alto nivel de ácido úrico que se va a interpretar a la hora de ponerle un diagnóstico al paciente con una hiperuricemia. Ahora, eh, con respecto a cuando hablamos de gota, la gota viene a ser cuando este ácido úrico en las articulaciones, los tendones, las bursas o incluso el mismo riñón se deposita, se cristaliza, tomando el nombre de cristales de urato monosódico monohidratado. Estos cristales se depositan de manera crónica, se depositan de manera crónica y van a provocar procesos inflamatorios. Por su misma forma son cristales puntiagudos, los cuales van a provocar este proceso autolimitado en el cual va a ser insoportable para el paciente. Entonces, es por eso de que debemos de tenerlo en cuenta siempre en nuestros diagnósticos diferenciales pacientes que llegan con una monoartritis o una oligoartritis, ¿no? Monoartritis es una articulación, oligoartritis me interesa más. ¿Puede manifestarse gota con ácido úrico menor a 6,8, mayor a 7? Sí. ¿Es menos frecuente? También. Existen ciertos puntos de corte en los cuales decimos, de 7 a 9 está moderadamente alto, de 9 a 10 muy alto y mayor a 10, 11, 12, muy alto. Es de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a a la referencia bibliográfica que uno revise, pero ya hablar mayor a 7 es muy sospechoso de que el paciente pueda cristalizar este ácido úrico, sobre todo en un pH ácido y en bajas temperaturas, como viene a ser la parte distal de los miembros inferiores o miembros superiores o incluso los cartílagos del pabellón auricular o de la nariz. Entonces, siguiendo con las definiciones y aclaraciones que se ha hecho en la GCAN, que vendría a ser el network de esta asociación de gota e hiperuricemia y depósito de cristales, los cuales estandarizan ciertos términos, como pueden tener aquí. Esta es la guía que le he tomado del Natures, en este caso una revisión del Primers que se hace en el 2019, en la cual eh, introducen estos términos, los estandarizan. Por ejemplo, aquí hablan de cristales de urato monosódico como los causantes de la patología de gota, del urato, que viene a ser el propio de la agresión del metabolismo de las purinas en los humanos, debido, como ya saben, a un defecto genético que permite una alta concentración de este ácido úrico. La hiperuricemia, cuando hablamos de un valor alto de este ácido úrico, los tofos, que vinieron a ser esas estructuras que se cristalizan y que se depositan en los tejidos, sobre todo en las bursas, en los tendones. Hablamos de un tofo subcutáneo. Cuando este tofo se encuentra por debajo de la piel, es evidente en el examen físico. Hablamos de un flare de gota o una crisis de gota a estos periodos críticos de inflamación de la articulación. Sobre todo se manifiesta como una monoartritis. Entonces, se va a ver inflamada solo una articulación, sobre todo el dedo gordo, hablando de la podagra. Recordarán ese término podagra cuando se inflama la articulación metatarso-falángica, la primera del pie.
Entonces, hablamos de crisis gotosa, perdón, un periodo intercrítico de gota en el cual entre flare y flare el paciente está tranquilo, no presenta molestias que puede ser después o antes de, que puede ser, perdón, entre flare y flare hablamos de un periodo intercrítico, la artritis gotosa crónica, que es un término que hace mención cuando estos depósitos de cristales se perpetúan en la articulación, el depósito de cristales de urato monosódico manifestados en una imagen como puede ser radiografía, ecografía, incluso tomografía, la erosión de ósea del hueso por esta gota, que es evidente como en los mismos estudios que he mencionado, y por último la podagra, que vendría a ser este flare de gota que ocurre no estamos hablando de tofo, sino este flare, esta crisis en la articulación que ocurre en la primera metatarsofalágica y que desfasa el término de gota crónica. Muy bien, entonces, si pueden ver en esta imagen, tenemos tres columnas, en la cual la primera es manifestaciones clínicas, progresión de la enfermedad y factores de riesgo asociados, ¿no? Con respecto a las manifestaciones clínicas, lo vamos a dividir además en cuatro etapas, ¿no? En una etapa que no hay enfermedad, en la cual en la progresión de la enfermedad hablamos de una normouricemia, la cual el valor del ácido úrico, como ya les he mencionado, con tal de que no sobrepase 6,8 o de 7, estamos hablando de que está en un valor normal en los cuales, bueno, en este caso no hablamos de un factor de riesgo, pero ya cuando el paciente comienza a tener un alto valor de este ácido úrico, se va a hablar de una hiperuricemia, como se ve en el segundo recuadro, o cuando este se deposita, muchas veces puede depositarse sin provocar molestias, simplemente está ahí, ya se está cristalizando. Estamos hablando de una etapa clínica de asintomática, el paciente no presenta molestias, solo oye el ácido úrico es un hallazgo incidental, el cual uno le pide un control de ácido úrico a un paciente por la clínica que esté asociada y puede evidenciar de que está alto el ácido úrico o que simplemente en un paciente en el cual le han hecho una función de una articulación, sospechando que tenga otra clínica, simplemente evidencia los cristales, estaremos hablando de una etapa sintomática y que debemos tener en cuenta los factores de riesgo, como son la genética, sobre todo, ya saben, en los casos de hiperuricemia primaria que voy a mencionar más adelante, existen ciertos defectos genéticos que van a provocar una enzimopatía. Estas enzimas, transportadores, al verse alterados, van a provocar o un aumento de la concentración del ácido úrico o una disminución de la eliminación del ácido úrico. Los factores ambientales, la dieta, el índice de masa corporal, alteración en la función renal, el sexo, sobre todo sexo masculino, el envejecimiento, el uso de medicamentos en nuestro medio, sobre todo las tiazidas para los pacientes con hipertensión y la piracinamida en los pacientes con tuberculosis. Tener en cuenta que se les debe pedir un dosaje de ácido úrico. eh, Dentro de los otros factores de riesgo para el depósito de cristales, eh, sobre todo cuando ya el paciente comienza a tener estos flares, ya hablamos que está en una etapa sintomática, ¿no? Que se manifiesta por eh, enrojecimiento, calor, dolor, impotencia funcional, aumento de volumen de una articulación. ¿Qué articulaciones tiende a afectar la gota en este caso? Bueno, yo lo voy a mencionar más adelante, por ahora solo lo vamos a mencionar como una etapa sintomática y más adelante puede progresar hacia las complicaciones o simplemente o los depósitos de cristales pasan a provocar crisis o simplemente se manifiestan como los tofos, estos acúmulos en las bursas, por ejemplo, abajo se puede ver en la imagen inferior que está en la bursa olecraniana, el paciente en su brazo, en este caso tenemos el brazo derecho, el paciente tiene ahí esa bursa que ha formado un tofo que vendría a ser un granuloma de tipo cuerpo extraño, porque está almacenando este ácido úrico que no es propio, este cristal lo está englobando, por lo que se manifestaría como un tofo. No es lo frecuente, no es lo habitual. Lo habitual es que el paciente tenga una crisis gotosa, tenga ese dolor articular que se autolimita, que presenta, que va, que viene, que va, pero también hay casos en los cuales el paciente comienza a presentar tofos de la nada. El paciente nunca tuvo un evento, pero hay que tenerlo en cuenta. Ahora, hablamos de una hiperuricemia, como he mencionado. Existen dos órganos a tener en cuenta. Uno, el riñón y el otro es el intestino. Antes solo se consideraba al riñón, pero ya hay mayor evidencia que el intestino en el humano, tenemos lo que es las enzimas, sobre todo la ABCG2, por defectos genéticos, como ya saben,
En este caso estamos hablando de una gota primaria, solo para diferenciar la gota primaria, gota secundaria. La gota primaria, aquella que no hay una causa conocida o un defecto genético, como, como en otras primarias, como es diabetes, perdón, estoy teniendo, mm, ya se está abriendo otras pantallas. Ya. Em, Como estaba mencionando, una alteración en la enzima ABCG2, tanto a nivel del riñón como a nivel del intestino, una alteración de este transportador va a hacer que no se logre tirar hacia la luz tanto del túbulo renal como del lumen intestinal, este urato, por lo tanto se almacena en el cuerpo. Gracias a otros transportadores ingresa al torrente sanguíneo, por ejemplo, en el riñón tenemos a la GLUT9 que va a jalar este urato, también a la enzima URAT1, en este caso que está en el borde lateral de este túbulo renal, el cual va a provocar una reabsorción del urato, un defecto también el transportador NPT1, que también forma parte del riñón, de esos transportadores de urato, los cuales, como ya saben, o bien están teniendo una sobrefunción, jalando más cantidad de urato, o una alteración en su eliminación del urato. En este caso, como ya saben, tanto en el riñón como en el intestino. Entonces, frente a ello, tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo que se asocian a la gota. Como ya he mencionado, defectos genéticos, ya saben, la predisposición, hombre, esta es una enfermedad que nosotros como reumatólogos vemos el lupus, es la relación en mujeres 9:1, mientras que la gota es la relación hombres 9:1. ¿No? Este es más de los hombres, cuanto mayor es la edad, también la concentración de ácido úrico, ahí se puede evidenciar en la primera columna, defectos genéticos, el SLC2A9, el ABCG2, como he mencionado, son alteraciones que van a provocar estas alteraciones de sus transportadores. ¿Por qué no también mencionar a los medicamentos, en este caso los diuréticos, sobre todo de ASA, y los tiacídicos, sobre todo tener en cuenta paciente con hipertensión que le vamos a iniciar tiacidas, pedirle un dosaje de ácido úrico, la ciclosporina, el tacrolimus, los YECA, la piracinamida, el ritonavir, pacientes ya saben con ciertas patologías como tuberculosis, habría que tener en cuenta factores alimenticios, el consumo de carne roja, marisco, cerveza, el alcohol, o dietas altas en fructosa también. Y dentro de otros, la menopausia, la insuficiencia renal, alteración del peso, hipertensión, hiperlipidemia, ya que el ácido úrico se asocia a todas estas enfermedades en el síndrome metabólico, las apneas, psoriasis, defecto genético, perdón, malformas, neoplasias, sobre todo de tipo hematológicas, y la exposición al plomo. Antes se hablaba de una clasificación en la cual solo comprometía el riñón, pero como ya les he mencionado, esta clasificación, según esta actualización del Primers del Nature, menciona de que o hay una sobreproducción o hay una hipoexcreción o hay una combinación de las mismas. Como pueden evidenciar en el círculo de la derecha, el B, hay una sobreproducción, una alteración en la excreción renal, es sobre todo el B, pero como ya saben, el intestino ahora también se considera parte de este espectro, entonces hay una nueva clasificación en la cual como grupo A se puede mencionar una sobrecarga renal, el A1 es una sobreproducción de la misma, el A2 es una alteración en la excreción, una baja excreción de este ácido úrico, sobre todo la BCG2, es tener en cuenta ese transportador. Como pueden iniciar, netamente el riñón, eh, una alteración en este es un círculo pequeño superior, ¿no? Mientras que el A2 también tiende a ser un poco más grande, entonces hay un mayor estudio en estos, o una alteración de la excreción que está disminuida, sobre todo es una esfera del tipo B. Pero en el A2 también, en esta nueva clasificación, pueden ver que hay una alteración, una enfermedad intestinal, también está incluido en este A2, por lo tanto su círculo es aún mayor, y la combinación de estos, ya saben, tanto A1, A2, o entre A1 o entre las categorías A y B, es una combinación de estas mismas. Entonces, a tener en cuenta no solo alteraciones del riñón, sino también alteraciones del intestino pueden provocar este aumento del ácido úrico. Ahora, con respecto a la fisiopatología, aquí he traído la presentación del Natures y del Robinson, en las cuales básicamente es el mismo mecanismo, simplemente como pueden iniciar en la parte inferior, se puede hablar sobre una etapa de iniciación en la cual hay eh, un pico máximo, sobre todo en las 24 horas, algunos pacientes, sobre todo el primer día, tienden a elevar esa curva de la inflamación, el dolor, el malestar, y luego va a ir resolviéndose con el paso del tiempo,
Por eso es que se habla que estos cuadros son autolimitados, en los cuales el aumento del ácido úrico, como pueden evidenciar en cualquier de los dos gráficos, el aumento del ácido úrico va a provocar que este se cristalice, sea fagocitado, sea intentado destruir por los neutrófilos, pero que lo único que va a provocar es que la misma interleuquina 1, sobre todo, o las prointerleuquinas que van a favor de estas interleuquinas inflamatorias, provoquen ese dolor. Pero estos mismos van a liberar otras que van a controlar el proceso inflamatorio, como es el receptor antagonista de la interleuquina 1, la interleuquina 10, la interleuquina 37, el TGF beta 1, que van a limitar este proceso inflamatorio. Con respecto a la presentación, ya saben, la clínica típica de los pacientes con la crisis gotosa, que viene a ser aquellos en los cuales hablamos de un got flare o crisis gotosa, en los cuales la articulación se ve inflamada, caliente, dolorosa, puede estar con color rojo, así como se ve en la imagen A, el superior, que esta se autolimita, como he mencionado, sobre todo en las primeras 24 horas y o hasta 7 días puede durar, puede pasar que el paciente pase un tiempo sin molestias, que sería el periodo intercrítico que había mencionado. eh, Algunos pacientes es tanto esta exacerbación que se presenta como un como malestar general y fiebre. Y hablamos de los casos persistentes, los cuales se acompañan de derrame articular, limitación del rango articular, los nódulos que ya saben que se van a manifestar como granulomas, los llamados tofos, y manifestaciones atípicas de estos tofos, presencia de tofos sin flares, lo que había mencionado al principio, o en pacientes que usan sobre todo glucocorticoides, los pacientes inmunosuprimidos, presentación atípica también en mujeres, y en ancianos. Y por qué no, como diagnóstico diferencial, la artritis psoriásica, la artrosis también es un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, en este paciente en la parte inferior se puede evidenciar que tiene tofos, mas no son los nódulos de Heberdan que podemos sospechar de una artrosis de un paciente. Aquí igualito les traigo algunas imágenes para que cuando evalúen un paciente con gota deban tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el pabellón auricular, vemos un tofo. En la parte superior vemos el tendón de Aquiles, también tiene un tofo fusiforme que se puede palpar. En la bulsa prerrotuliana también, a la hora de vencer las rodillas, también podemos ver, como ya saben, afecta a lo que son las articulaciones de las extremidades inferiores, sobre todo, las superiores también, pero sobre todo las inferiores. La primera metatarsofalágica, los talones, la rodilla, va menos en manos, codos, muñecas, y bueno, ya sea en el cartílago de la oreja y de la nariz. El gol estándar sería tomar una muestra de este líquido sinovial, ya sea durante el periodo crítico o de preferencia durante el periodo que no está el paciente inflamado por el dolor, la molestia que puede presentar, y sobre todo porque la sensibilidad y especificidad, sobre todo la especificidad puede llegar hasta el 100% en esos pacientes cuando se hace una punción en una articulación que no está teniendo un flare. Y se debe evidenciar eso, ¿no? Los cristales en forma de aguja que se deben llevar a un microscopio con luz polarizada para poder evidenciarlos, ¿no? Igualito, en la imagen C, de la derecha, es netamente los cristales, mientras que en la imagen B también hay depósitos de pirofosfato cálcico dihidratado, que es otra patología que no solo decir, ah, tiene cristales, ya es gota, sino también pueden haber otros ciertos cristales que están señalados ahí, pero debemos de siempre tenerlo en cuenta. Igualito, si nosotros pedimos una radiografía, lo elocuente sería ver una erosión que no va directamente a la articulación, netamente cartílago articular con cartílago articular, sino es a la periferia como si lo hubieran mordido. En este caso es una primera metatarsofalágica con una erosión bien delimitada, con bordes sobresalientes, se puede iniciar como se va haciendo como una C, con una densidad borrosa, y tiene a formar una esclerosis por debajo de esta erosión, ya que esta es una erosión no agresiva, a diferencia de la artritis reumatoide, que es una erosión agresiva, y sobre todo en el borde articular, en la articulación. Este es por afuera de la articulación. En el caso que pidamos una ecografía, debemos evidenciar el signo de doble contorno, se puede evidenciar en la imagen C, se puede evidenciar discretamente, y ya aquí en la primera imagen de la izquierda sí se ve ese doble contorno muy delimitado, es un ecógrafo tal vez de mayor penetrancia, un poquito mejor calidad, pero en la imagen de la derecha se puede evidenciar ese doble contorno, que vendría a ser una imagen una banda hiperecogénica normal, por encima del cartílago, el cartílago que tiene la misma articulación, irregular o puede ser regular, continuo, intermitente. Y por ejemplo, en la imagen de la B se puede evidenciar un tofo gotoso, que es una lesión circunscrita, heterogénea, que puede ser hiperecogénica o en algunos casos hipoecogénica, con o sin sombra acústica, que se rodea de un pequeño borde anecoico, ¿no? Igualito si uno le puede, en los casos de flare de los casos de las crisis gotosas, si no pone doble, puede marcar.
Y aquí también no solo es la ecografía y la radiografía, sino también la tomografía de doble energía. Se puede iniciar esa alteración en el color, la cual marca la articulación y marca la erosión, el tofo, la erosión. Con respecto a los principios del manejo de la gota, tenemos que tener en cuenta durante los FLAIR se debe tener AINES corticoides y colchicina. En este caso hablamos que la colchicina se le podría dar, este, sobre todo en los flares, se le puede dar una pastilla de 0,5 o dos pastillas, y se le puede repetir a la hora. Antes se hablaba de intoxicar al paciente con la colchicina, pero lo recomendable sería hasta 2 miligramos se le podría dar, corticoides de 30 a 35 miligramos de prednisona vía oral, y los AINES, de acuerdo a los que le parezca mejor, se le puede dar vía oral o incluso intramuscular, de acuerdo a qué tanta sea la crisis. En caso que esos no respondan, sean ineficientes o no sean tolerados, se hablaría recién de un inhibidor de interleuquina 1. Pero en nuestro medio, sobre todo la colchicina y el allopurinol, que ya lo voy a mencionar, son los que debemos utilizar para el manejo de la gota. Y con respecto a la terapia reductora del urato, de los uratos, ahí tenemos que tener en cuenta que se debe iniciar esta terapia en los pacientes en los cuales se haya hecho el diagnóstico de gota y o bien se tengan tofos, o bien se tengan flares frecuentes. Cuando hablamos de flares frecuentes, dos o más por año. Hay una enfermedad renal crónica, estadio 2 o peor, y el paciente pueda tener antecedente de litiasis renal. Entonces, en esos pacientes deberíamos llegar al objetivo de cuánto, un ácido úrico menor a 6, o en los cuales las crisis gotosas sean muy severa, vayan tofos, este, menor a 5, siempre haciendo este monitoreo mensual hasta llegar al objetivo, y luego ya se le puede hacer cada 6 meses. Bueno, como he mencionado, los AINES es la terapia de primera línea y las dosis bajas de corticoides. Siempre hacer un screening para otras comorbilidades como podría ser diabetes, enfermedad cardiovascular, ya que el ácido úrico predispone a una aterosclerosis temprana, un mal control de la glicemia. Estás muy asociado al síndrome metabólico. Entonces, recordando ello, también debemos evaluarlo no solo nosotros como reumatólogos, también podría evaluarlo medicina interna, debería evaluarlo cardiovascular, perdón, cardiología, debería evaluarlo nefrología, eh, ¿por qué no psicología? También cuando los tofos son deformantes, provocan vergüenza en el paciente. Entonces, también tener esa esfera en cuenta. Y nefrología, por supuesto, por el daño renal que pueda causar. Pedirle no solo control de ácido úrico, sino también estas comorbilidades que pueden estar sospechando. Y por supuesto la educación del paciente, ya saben, consumir bajo carnes, mariscos o alcohol. No se le puede decir que no al paciente, pero al menos decirle que lo correcto es de que no consuma no consuma estos, pero llevar a lo mínimo en los mariscos, pescado, perdón, mariscos, carnes rojas y vino, perdón, y alcohol, sobre todo la cerveza, mantenerse hidratado y hacer ejercicios. Como ya me he mencionado, la terapia hoy en día es muy variable. Hablamos de inhibidores de la producción de urato, que tenemos el allopurinol y el febuxostat. Esta es la cascada normal de cómo es el ciclo del ácido úrico, que va hacia la allantoína. Otro fármaco también se utiliza hoy en día para metabolizar el urato es pegloticase. Y por qué no, a la hora de ver de intentar eliminarlo, ayudar con la excreción a nivel renal, el Probenecid, perdón, Probenecid, Lesinurad y el Mensobromarona. Pero estos de acá, como ya les mencionaba, en nuestro medio mm, bueno, sobre todo he visto que se utiliza ácido úrico, perdón, se utiliza allopurinol y colchicina. Nosotros, me parece que el febuxostat también está en nuestro medio, pero al menos allopurinol y colchicina es lo que tenemos que tener a la mano en el consultorio, a la manejo del paciente. Entonces, el manejo de la gota durante los flares, ya saben, AINES, colchicina y dosis bajas de corticoides. Tenemos una actualización de las guías NICE, en las cuales, perdón, creo que están poniendo bulla. Un momento voy a pausar, voy a cerrar la ventana un segundito, porque si no se escucha la bulla de fuera que están poniendo. Disculpen, la interrupción. Ya está.
¿Cuándo iniciar bueno, en este caso tenemos frente a los flares, la actualización, lo que ya había mencionado, siempre orientar al paciente en su dieta, sus estilos de vida, ya saben, el mantener deshidratado, mantener un buen índice de masa corporal, darle esa orientación de qué otras especialidades debe evaluarlo. Em, Mucho se habla de que se puede usar vitamina C, es, es todavía controversial, pero según la actualización de la ACR, por ejemplo, este de acá es su publicación que ha hecho el Colegio Americano de Reumatología en el 2020, en la cual pone condicional en contra de la administración de vitamina C, por ejemplo, acá dice para pacientes con gota o que para el manejo de estos estilos de vida, la administración de gota están en contra de dar este suplemento. ¿No? Con respecto a la terapia para reducir el ácido úrico, tenemos que primero orientar al paciente. eh, ya saben que se puede utilizar en los pacientes que ya tenemos el diagnóstico de gota y los que tienen un estadio renal, enfermedad renal crónica estadio 3 al 5, pacientes que están con terapia diurética, pacientes con tofos, pacientes con artritis gotosa o que tengan múltiples flares en un año, sea dos o más, como ya se había mencionado. Y se recomienda, como se pueden ver en el cuadro medio, iniciar el alopurinol a las 2 semanas, de 2 a 4 semanas después de una crisis gotosa. O si es que las crisis son muy frecuentes, se puede iniciar, pero lo recomendable sería empezarlo después de estas al menos 2 a 4 semanas, llevando un objetivo de, ya saben, del ácido úrico de 6 y en dos casos, lleva a lo menos de 5. En los pacientes con TOFA o con tofos o artritis gotosa crónica o en los cuales la flor sea muy frecuente y que no, a pesar de llevarlo a un valor menor a 6, ¿no? Es de acuerdo a las recomendaciones de la guía NICE. Y bueno, solo como un punto adicional, se me hizo una pregunta, por ahí también un colega, justo como le había comentado que iba a hablar sobre este gota, me hizo un comentario sobre los mecanismos de los inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa tipo 2, los SGLT2, más allá del control de la glicemia, también ayudan de manera indirecta. Nosotros al darle un SGLT2 mediante el transportador GLUT9 que había mencionado antes, se encarga de incrementar la reabsorción de glucosa intercambiándola por ácido úrico. De esta manera, los pacientes tratados con inhibidores de SGLT2 tienen una reducción del 10 al 15% de los niveles de ácido úrico plasmático. O sea, de manera indirecta también ayudamos al control de la glucosa en los pacientes con diabetes, pero también mejoramos este nivel de ácido úrico. Esta sería la referencia bibliográfica que he usado. Y gracias. Muy bien, doctor. Vamos a continuar. Finaliza la grabación.